Cuando uno analiza cualquier tipo de negocio o cualquier opción de crecimiento o de inversión, es necesario considerar diferentes tipos de costos. Cualquier opción de negocio tiene costos explícitos e implícitos. Uno de esos costos implícitos es aquel que no podemos evaluar directamente, con frecuencia el costo de oportunidad. Para ver ese costo en particular, consulta el video correspondiente. Este es el video que analizará los costos explícitos. Los procesos de producción tienen lo que llamamos costos fijos. Aquí llamaremos costos fijos, que son aquellos que no van a depender de la cantidad de cosas que tú estés produciendo o si le das uso o no a un conjunto de insumos. Si piensas en tu casa, por ejemplo, hay muchos costos fijos. Si tú pagas renta, la vas a pagar uses o no la casa. Es decir, no depende del uso que tú le des. En una fábrica pasa lo mismo. Pagas la renta aunque uses o no el lugar para producir. Los otros son los costos variables. Los costos variables son aquellos que sí van a depender de la cantidad de lo que tú estés produciendo o del uso que le des. Lo usual es asociarlo a la cantidad que se está produciendo. Es decir, que normalmente el costo fijo es una constante y el costo variable es aquel que depende de la cantidad, es decir, es una función de la cantidad. Ahora, estos costos a su vez nos van a permitir generar una serie de indicadores muy interesantes. El primero es el costo fijo promedio. El costo fijo, es decir, aquel que no depende de la cantidad, entre la cantidad de unidades producidas. Es importante considerar esto porque entre mayor sea la cantidad de unidades que producimos, el costo fijo se va dividiendo entre esas y entonces es mucho mejor. Es como cuando mandas a hacer un anillo de graduación. Si mandas a hacer uno es muy caro, pero si divides el costo del molde entre todos los que se producen, sale muy barato para los que lo compran. Por otra parte, están los costos variables promedio. Y esto es costo variable promedio igual a costo variable. Aquí voy a hacer énfasis en que es función de la cantidad. Y se dividen también entre la cantidad producida. ¿Qué significa esto? Que obviamente entre mayor sea la cantidad que tú produces, vas a requerir más insumos, más tecnología, más horas hombre, etc. Y por eso los costos variables sí dependen de la cantidad. Y por último, los costos hundidos. Y estos son aquellos que una vez que los pagas, ya no los puedes recuperar. Por ejemplo, cuando tú compras un vehículo y este vehículo tiene un valor de reventa menor al original, hay una diferencia de precio que tú ya no vas a recuperar nunca. Cuando tú vas a participar en una licitación, tienes que pagar la consulta de las bases, participes o no en el proyecto. Entonces son costos asociados al proyecto, pero que no se pueden recuperar. Sea como sea el proyecto, ya se hicieron estos gastos. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo para entender estos costos. Aquí tenemos una función de costo que, como vemos, depende de la cantidad que se va a producir. Supongamos que elegimos que la cantidad a producir sea de 10 unidades. Entonces, el costo total de producir estas unidades es 20 más 3 por 10 al cuadrado. Y esto es igual a 20 más 3 por 10 al cuadrado, que es 100, es 300. Entonces el costo de producir 10 unidades es 320 unidades monetarias, pesos, dólares, libras, etc. La que queramos. Ya que tenemos esto, vamos a identificar el costo fijo y el costo variable. Voy a la expresión original y veo qué parte de la expresión no va a cambiar con respecto a la cantidad, que es esta.
Entonces el costo fijo es 20 y el costo variable es este, 3Q cuadrado, que ya determinamos que es 300. Ahora, el costo fijo promedio, dijimos que es el costo fijo, que ya obtuvimos aquí, entre la cantidad. 20 sobre 10. El costo fijo promedio es 2. Es decir, que del costo fijo que es 20, cada unidad producida está absorbiendo 2 unidades. El costo variable promedio es igual al costo variable entre la cantidad producida. Y debemos determinar que es 300 sobre 10, es decir, 30. ¿Qué significa esto? Que el costo promedio es igual al costo fijo promedio más el costo variable promedio. Esto es igual a 30. Lo estoy poniendo al revés. Costo variable promedio es 30 más costo fijo promedio, que es 2. Es decir, el costo promedio es 32, que también podríamos obtener directamente el costo total entre la cantidad. Entonces, estos son todos los costos básicos asociados. Sencillo, ¿no?